historiador Adolfo López, un profesional quien ha pasado su vida descubriendo el pasado prehistórico del Caribe. En este día estaremos aprendiendo y juntos conociendo más sobre su historia y sus descubrimientos a lo largo del tiempo. Adolfo López, muchas gracias por permitirnos visitar tu museo. Adolfo López, ¿y qué fue lo primero que usted le inspiró para ser arqueólogo? ¿Fue algún momento de su juventud o de su adolescencia que marcó esta pasión por usted, correcto? Bueno, yo siempre he querido ser arqueólogo desde que tengo recuerdos, o sea, que desde que era un niño estaba ahí por el campo buscando cosas antiguas, hachas, piedras viejas, buceando, buscando ánforas romanas o fenicias, y siempre he querido serlo y siempre me ha gustado. Yo soy lo que se llama un arqueólogo vocacional. Historia. ¿Y dónde usted realizó su formación para ser arqueólogo? Y aparte de esas, ¿qué experiencias académicas influyen más en su visión profesional? Bueno, yo estudié arqueología en España, en la Universidad Complutense de Madrid, hice la carrera de Geografía e Historia y me especialicé en Prehistoria, porque cuando yo era joven ese era el medio de formar arqueólogos en España. Luego tengo también un máster de Arqueología del Caribe, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que es un máster muy codiciado en Estados Unidos y en todo el Caribe, porque ahí es donde se forma la gente que trabaja en Harvard y en los grandes museos estadounidenses. Y después encontré un campo muy interesante que estaba casi virgen y bueno, pues empecé a trabajar arte rupestre, digamos los dibujos que hacían, que grababan o que pintaban los indígenas en las cuevas. Luego empecé a hacer algunas excavaciones arqueológicas y ahora me dedico casi por completo a lo que es la arqueología. Qué bonita es su historia. Ahora mis compañeros desean realizarle otras preguntas para seguir conociendo más sobre su historia y sus descubrimientos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Lo que más le impactó y por qué. Bueno, lo más interesante que encontré y lo que me motivó realmente a estudiar la arqueología prehispánica fue la cueva de José María, que es una cueva que tiene más de 1200 pinturas, que está en el Parque Nacional Coturanamá, en la Altagracia, y que prácticamente era casi desconocida. O sea, se había descubierto en los años 70, pero nadie se había preocupado de ella. Y resulta que es una de las cuevas con más pinturas que existe en todo el mundo. Actualmente la que más pinturas reportadas tiene en todo el mundo dentro de una sola cavidad y de la que no se sabía nada. Entonces me interesó muchísimo, empecé a investigar a ver qué sentido tenían, qué querían decir todas esas pinturas y ahí fue cuando empecé realmente a trabajar con la arqueología. Eso fue en el año 1993. Para seguir platicando sobre las cuevas, hemos escuchado que algunas cuevas de la región este son, eh, son especialmente importantes. ¿Ha trabajado usted en alguna de esas cuevas que haya sido significativa? Bueno, claro, de hecho los estudios que se han hecho sobre esas cuevas los he hecho yo todos. Entonces las conozco perfectamente. La más importante es la cueva de José María, sin duda, porque es una de las grandes cuevas pintadas de todo el mundo. Es una cosa única. Pero luego hay otras muchas cuevas, como la de Panchito y la de Ramoncito. O sea, hay bastantes cuevas que tienen también muchísimo arte rupestre muy interesante. Y concretamente en la zona este hay un estilo de pintura, una escuela de pintura que no se da en el resto del país, que le hemos llamado la Escuela de José María y que lo comparte la República Dominicana con la isla de La Mona y algunas cuevas también en Puerto Rico. Eh, Realmente la República Dominicana es uno de los países con más arte rupestre que hay en todo el mundo y el que más arte rupestre tiene en las Antillas, sin duda ninguna. Para ellos la cueva es la madre de donde nacen todas las personas. Eh, Hay muchos mitos que hablan de las cuevas. Dicen que los hombres antes vivían en una cueva y que en un momento dado salieron fuera de la cueva y poblaron la tierra.
Por eso lo que hay pintado en las cuevas tiene mucho sentido ritual, y lo que tú encuentras fundamentalmente son imágenes de deidades, incluso jeroglíficos, o sea, ideogramas relacionados que te cuentan una historia que lamentablemente pues no sabemos cuál es, porque no ha quedado ningún chamán que nos pueda explicar exactamente. Cuadros mitológicos, como cuando tú entras en una iglesia y te encuentras un señor clavado en una cruz de madera con una señora llorando debajo y un tipo así con una lanza. Todo el mundo que conoce la religión cristiana sabe de qué trata esa historia, no hay que poner debajo nada. En las cuevas que pintaban los taínos pasa lo mismo, o sea, te ponen grupos de imágenes y ellos sabían muy bien de qué se trataba, tal vez la creación del mar o el sacrificio del hijo del dios supremo, cualquier cosa, o sea, no hemos evolucionado nada, o sea, todos nos comportamos de la misma forma y contamos lo mismo. Las cuevas son como iglesias, solamente que los dioses son diferentes. Y bueno, mi trabajo ha sido durante muchos años estudiar profundamente, de una manera seria y científica, el posible significado, por un lado, sistematizar los tipos de pinturas, entender qué es lo que hay pintado. Concretamente, las cuevas del este hemos podido fecharlas y sabemos que ese estilo de pintura es uno de los más antiguos de la isla. Hay otro estilo de pintura que se da en las cuevas del resto del país, que le llamamos el estilo de Borbón, que no tiene nada que ver, es otro estilo de pintura diferente, y las cosas que cuenta se parecen en muchos casos, pero están más centradas en otras actividades, son pinturas más chamánicas. O sea, los chamanes pintaban los animales tótem, los animales sus ayudantes, que les permitían transmutarse en ellos, y con la actividad de los psicotrópicos que inhalaban, viajar al mundo de los espíritus y hablar con los dioses. O sea, digamos que la escuela de Borbón está más centrada en la actividad de los chamanes, y la escuela de José María está más centrada en lo que son los misterios de su religión y sus tradiciones. Muchas Nosotros gracias. también queremos saber cuáles evidencias se pueden encontrar en lugares o cuevas como ese, ya sea arte rupestre, restos orgánicos o algo que sea de evidencia. Bueno, en las cuevas puedes encontrar arte rupestre en forma de pintura, que es un pigmento aplicado en la pared, o en forma de grabados, que les llamamos petroglifos, que es esculpidos. También tenemos bajorrelieves, que es auténtica escultura, o sea, excavan alrededor de la figura y la dejan en relieve. Y eso, digamos, en lo que es el campo rupestre. Luego en las cuevas generalmente puedes encontrar muchos enterramientos, porque las utilizaban también como lugares funerarios desde la época arcaica hasta la época taína. De hecho, nosotros aquí venimos precisamente de excavar restos humanos que estaban enterrados en abrigos, y anteriormente los hemos excavado también en cuevas. Y luego en algunas cuevas también vivían, o digamos, o hacían algunas actividades de su vida cotidiana, porque realmente ellos no vivían en las cuevas, las utilizaban un poco como de apoyo, y a lo mejor para refugiarse, para trabajar, no sé, como en una de las cuevas hace poco encontramos un taller para fabricar herramientas de siles, porque es un sitio más agradable y está protegido de la lluvia y del sol. O sea, las cuevas es un sitio donde se realizaban diferentes actividades. En algunas cuevas encuentras de todo, desde un sitio de habitación temporal, arte rupestre y cementerio. En otras no encuentras nada, y en otras encuentras pues a lo mejor solo arte rupestre o solo un área funeraria. Okay. Lo primero es hacer una prospección arqueológica en superficie, o sea, buscando restos arqueológicos que haya. Por ejemplo, mira, esto que veis aquí no lo hemos tocado. O sea, cuando llegamos a trabajar aquí nos encontramos esto. Como de mar. Esto es un coral. Entonces ya me contarás que pinta un coral a 2 kilómetros del mar. Evidentemente alguien lo ha traído. Lo trajeron los indígenas, los taínos, y lo utilizaban
para guayar yuca. Ahí puedes ver otro coral. Aquí puedes encontrar, por ejemplo, esta piedra que está aquí, que probablemente se utilizó como metate o para machacar, no estamos muy seguros, pero vamos, lo que sí tenemos claro es que eso evidentemente ya te refleja actividad indígena. Entonces, donde tú ves estas cosas ya sabes que debajo tiene que haber algo. Entonces, esos son los indicadores que te permiten identificar sitios arqueológicos. Entonces, una vez que has hecho la prospección arqueológica y que has identificado el lugar, por ejemplo, nosotros estamos aquí en un montículo, ¿veis? ¿Veis que es un montículo? Esto es un montículo, eso nos indica que aquí debajo hay algo. Normalmente lo que encontramos son basureros, residuarios taínos. Cuando excavemos aquí saldrán muchas conchas, muchos caracolitos. Encuentras, por ejemplo, estas piedras que también no las hemos tocado, ¿eh? O sea, esto estaba aquí desde que llegamos, que son majadores. ¿Veis cómo está totalmente machacada esta parte? Y esta, o sea, con esto majaban. O sea, que te indica que tienes material arqueológico. Entonces lo primero que haces es marcar una cuadrícula, levantar el nivel superficial de forma metodológica, utilizando todos los sistemas que tienes que utilizar en una excavación, y vas excavando poco a poco, documentando todo lo que hay hasta que llegas al suelo original donde se asentaron los taínos. Bueno, o la cultura que sea. Bueno, usted, los arqueólogos o las personas que los ayudan, cuando van a investigar un sitio, se proponen metas, ya sea de logística o de investigación. Sí, claro, de hecho no se puede excavar a lo loco. O sea, nosotros estamos haciendo una investigación que llevamos 7 años trabajando con ella, identificando el proceso de colonización de la isla desde los primeros colonizadores, que los hemos encontrado hace 5.500 años ahí abajo, hasta el momento en el que llegan los españoles y poco después desaparece lo que son las culturas aborígenes autóctonas. Entonces ahora mismo nosotros tenemos ya una seriación estratigráfica y podemos identificar todos los grupos que han ido colonizando la isla desde hace 5.500 años hasta la última colonización, que fue la española. Pero nos faltan los últimos 300 años antes de que llegaran los españoles, que no los encontramos en ningún lado porque como está todo alterado, arado, precisamente la capa más superficial está destruida y estamos buscando un sitio donde se conserve para entender qué grupo cultural y de dónde venía el grupo cultural que fue el que tomó contacto finalmente con los españoles, que aquí sabemos que se llamaban ciguayos, pero que no sabemos realmente ni qué cerámica tenían los ciguayos, ni qué particularidades culturales tenían, ni qué comían exactamente, no sabemos prácticamente nada de ellos. Entonces nuestro proyecto es ese, que es un proyecto a largo plazo y concretamente en esta etapa estamos intentando identificar el grupo cultural ciguayo para conocer exactamente su origen y las características de la cerámica y las herramientas que manejaban. ¿Qué impacto tuvo este hallazgo en su carrera y en la arqueología dominicana? Bueno, este hallazgo todavía no ha tenido ningún impacto porque todavía está en proceso de ser un hallazgo, como podéis ver. Pero los hallazgos que hemos hecho aquí en Samaná han tenido una repercusión enorme a nivel del continente americano completo, porque hemos encontrado los restos humanos más antiguos que se habían encontrado en las Antillas y además trabajando en conjunto con diferentes universidades, como por ejemplo la de Harvard, en cuestiones de ADN, se ha podido identificar por primera vez en la historia, de manera científica, de dónde partieron en el continente los primeros colonizadores de las Antillas. Y ahora sabemos, pero que todavía ni siquiera está publicado en los medios científicos más importantes, que vinieron de Centroamérica. Entonces esa es digamos, algo que es sumamente importante para nuestra nación y para todo el continente y para todo el mundo. O sea, que realmente nuestros trabajos tienen una proyección internacional enorme. Y bueno, están hechos por equipos de trabajo, como veis, muy bien organizados, muy serios
y es un equipo dominicano. Yo soy dominicano, tengo 30 años aquí y tengo mi pasaporte y trabajo con la Academia de Ciencias, como veis son todos dominicanos. O sea, esto es un equipo dominicano. Y el hecho de que los dominicanos estemos en la punta de lanza de la arqueología mundial, pues es muy importante. Y bueno, y además buscando nuestros orígenes, porque tenemos otros arqueólogos, como por ejemplo Catherine Martínez, que tiene una enorme proyección internacional y está trabajando buscando temas relacionados con Egipto y no solo con Egipto, sino con, digamos, el nacimiento de la cultura occidental, que fueron los romanos, que hemos heredado directamente todos los europeos y nos la hemos traído a América. O sea que mucha gente se piensa que Catherine Martínez buscando a Cleopatra está hablando de temas de Egipto. No, o sea, está estudiando un asunto que tuvo lugar en Egipto, pero que ha tenido una repercusión cultural enorme en todo lo que es Europa y en lo que es actualmente América y el Caribe. Y claro, bueno, pues somos dos dominicanos que yo estudiando, trabajando más en casa y ella trabajando fuera de casa, pero estamos poniendo muy alto, el pabellón de lo que es la cultura y la arqueología dominicana. ¿Usted? No cuida a nadie nada en absoluto y ahora os vais a poder ver lo poco que lo cuidan, os lo voy a enseñar. Porque realmente como el Estado no se ha preocupado nunca de potenciar el estudio de la arqueología y de enseñarla en los colegios, pues la gente no sabe lo que hay y al no saberlo pues no le da el trato que corresponde. Mira, ahora podéis ver, ¿veis cómo están trabajando? ¿Veis las herramientas que utilizan? Cepillos, palustras, a veces también la piqueta, o sea, se trabaja con tremendo cuidado y eso requiere mucho tiempo. O sea que, digamos, el levantar esto, aquí vamos a estar por lo menos una semana para poder hacer solamente esta excavación, más luego todo el tiempo que lleva a procesar los materiales, que son muchos meses, y preparar todos los informes. Pero fijaos con qué cuidado se trabaja, con qué precisión. Esto no es así en todo sitio. Es realmente un trabajo de arqueología metodológica muy bien planteado. ¿Y cómo usted cree que pudiéramos preservar mejor estos lugares? Bueno, lo primero creando lo que es la carrera de arqueología y luego explicando en los colegios desde los niveles más bajos la importancia que tiene la arqueología, qué es la arqueología y la necesidad que tenemos de cuidar nuestros restos arqueológicos para no perder la memoria de quienes somos. Porque nosotros tenemos, bueno, los dominicanos que han nacido aquí tienen una media de un 16% de ADN mitocondrial indígena, aunque no se note mucho en la cara, pero realmente tienen una raíz cultural indígena muy grande y el perder la posibilidad de conocer sus orígenes y cómo vivían, pues es algo que es tremendo. O sea, hay que conservarlo porque si no, no vas a saber nunca quién eres realmente. ¿Qué información nos brindan estos vestigios sobre los primeros habitantes de las Antillas? Bueno, lo que estamos excavando ahora no es de los primeros habitantes de las Antillas, es de los últimos habitantes originarios de las Antillas. Entonces, la información que estamos buscando aquí es el tipo de cerámica que usaban, el tipo de herramientas que usaban, las cosas que comían, cómo eran sus poblados, cómo era su forma general de vida, en este caso. Okay. ¿Y como cuántos años tienen estos vestigios? Todavía no lo sabemos porque no hemos hecho las pruebas de carbono 14 que nos dan la antigüedad del sitio, pero por el tipo de cerámica
pensamos que debe estar entre el siglo X y el siglo XV para empezar a hablar. Pero no sabemos exactamente, todavía no podemos decir, no podemos dar una fecha más. Ok. ¿Y se han realizado algunas otras excavaciones aquí en Samaná? De hecho muchas, sobre todo en Cabo Samaná, en el Francés, en la zona de las Galeras, y ahora estamos aquí, hemos hecho 14 excavaciones ya. Ok. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué equipo moderno utiliza su grupo para analizar en el campo y en el laboratorio? Bueno, como has visto, estamos utilizando programas de fotogrametría para poder documentarlo. Luego extraemos muestras de carbón o de material orgánico para hacer pruebas de carbono 14. Si encontramos restos humanos, sacamos muestras de ADN. En las herramientas, por ejemplo, cuando encontremos un majador de este tipo, pero in situ, o sea, que no esté alterado por la superficie ni nada, en estos agujeritos, digamos, en estas irregularidades que tienen fruto de haber sido utilizado para machacar, se quedan restos microscópicos de los almidones de las plantas que ellos machacaban. Entonces sacamos esas muestras y hacemos estudios de almidones para saber qué plantas estaban utilizando. Del sarro dental de los restos humanos sacamos muestras y allí nos enteramos de lo que comían y tal vez incluso de dónde venían los alimentos que comían, utilizando los isótopos de los átomos de ese tipo de materiales. O sea, utilizamos muchísimos medios que nos llevan a colaborar con laboratorios de Europa, del Caribe, de Estados Unidos, de todo el mundo. Nosotros no trabajamos solos, nosotros digamos que hacemos el trabajo sucio. Y luego ya en los Ustedes le meten grandes... mano a eso mientras los otros trabajan ahí en el laboratorio. Sus batitas, sus microscopios, sus... También hacemos algo de trabajo de laboratorio aquí. Sobre todo temas de fotogrametría, y también aquí se hacen pruebas de odontología forense, que lo hacen los dominicanos, que tenemos aquí uno de los mejores equipos de odontología forense que hay en América. O sea, de todo. Trabajamos con todo el mundo, con gente de aquí, para poder sacar la mayor cantidad de información de los restos que sacamos de la tierra. Sí, técnicamente me respondió la mitad de la segunda pregunta, porque la segunda tenía que ver que cómo logran reconstruir aspectos como la dieta, herramientas y vida cotidiana de estos grupos antiguos. Bueno, mira, la dieta la reconstruimos, por ejemplo, pues con los almidones de los restos y luego estudiando lo que llamamos la fauna, que son los huesecitos que encontramos de peces, de mamíferos, de todo esto, en las conchas. Todo esto lo mandamos generalmente, o lo estudian aquí, que hay también gente que estudia la arqueofauna, y entonces con esos restos nos dicen a qué animales pertenecen y ya sabemos qué animales comían. Con la malacofauna, o sea, con los restos de las conchas, pues también sabemos qué recogían y de dónde lo recogían, o sea, y qué es lo que comían. Comían mucho burgao, por ejemplo, y mucho caracol terrestre, o sea, muchas babosas terrestres. Comían judías, comían de todo, y los peces, pues eso los especialistas los estudian y nos dicen qué peces eran, de dónde los pescaban y todo esto. Cada resto arqueológico que encuentras te da un dato, y todos esos datos te sirven para luego montar todo ese puzzle y poder dar una información lo más completa posible del grupo cultural que estudiamos. Bueno, eso fue todo por mi parte, lo dejo con mi siguiente compañero.
Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo usted describiría esta situación actual en la arqueología en la República Dominicana? Bueno, en primer lugar que la arqueología la arqueología de campo en la República Dominicana y la investigación está en un excelente nivel. De hecho, este año celebramos en la República Dominicana el Congreso Internacional de Arqueología del Caribe, que se hace cada 2 años, y este año lo hacemos aquí. Yo tengo el honor de ser presidente de este congreso. Y bueno, estamos en un momento realmente muy importante y está renaciendo lo que es el interés por la arqueología gracias a los trabajos que estamos haciendo, los poquitos arqueólogos que trabajamos en el país y a los restos tan importantes que estamos localizando. Pero por otro lado es dramático, la situación que tenemos es terrorífica porque no tenemos estudios de arqueología y realmente eso genera un gravísimo problema porque no podemos proteger ni investigar debidamente el enorme patrimonio arqueológico que tenemos en la República Dominicana, que es de los más importantes que hay en toda América. Segunda y última pregunta. ¿Cuáles son los principales retos para investigar, proteger y difundir el patrimonio histórico? Los principales retos, pues los principales retos, por ejemplo, son que Marino, que debería estar ahora mismo con una piqueta trabajando. Operación Cubo. Operación Cubo, seguro. Okay. ¿Eh? Seguro. Sí, pero mantén digamos una postura un poco más activa. Operación mantener una postura activa. Pues no, el principal es una broma. O sea, Marino trabaja muchísimo, es uno de los mejores trabajadores que tenemos y además yo sé perfectamente que lo que está esperando es que le llenen el cubo para que lo... El mayor reto que tenemos es eso, o sea, que se cree la cátedra de arqueología en la universidad y que se enseñe a la gente la importancia de los estudios arqueológicos en el país. Ok, gracias. Se puedan investigar los barcos hundidos más antiguos de América. Por ejemplo, sabemos que hay 2 barcos hundidos de 1494 en la bahía de la Isabela, que todavía ni se han encontrado ni se han excavado. Y hay otros muchos barcos también de la primera mitad del siglo XVI que están hundidos y que la información que nos puede dar es enorme sobre lo que con las redes comerciales, las formas de vida, el tipo de navegación, la forma de los barcos. Y por otro lado, pues también estamos estudiando nuestras culturas autóctonas más representativas, como son los ciguayos, que es lo que estamos excavando aquí. Estamos excavando ciguayos. Y conocer realmente cómo fue la interacción entre los pueblos que vivían en la isla y las colonizaciones de pueblos que vinieron de Puerto Rico, por ejemplo, y de otras islas y que establecieron contacto con la gente que ya vivía aquí y no sabemos muy bien qué es lo que pasó. No sabemos si fue un contacto cruento, no sabemos si fue un contacto, digamos, colaborativo, no sabemos si fue simplemente yo me quedo aquí y tú te quedas allí. O sea, tenemos que investigar todo eso y esa información podemos extrapolarla y compararla también con la que se obtenga en otras islas. Ok. Muchas gracias, Vila. Le dejo con mi siguiente compañero. Preparación necesitaría un joven que quiere dedicarse a la arqueología. Bueno, las cualidades, lo primero es ser rico para poderse ir a estudiar al extranjero. Esa es la primera cualidad, porque aquí no se puede. Luego tiene que tener una formación intelectual sólida y tiene que tener también disciplina. Que aquí la verdad es que no hay mucha. Pero es importante porque realmente necesitas hacer las cosas bien y no se puede trabajar a lo loco. Entonces, eso es disciplina lo que tú estás viendo ahí. O sea, cada uno en su sitio, trabajando con cuidado con las cosas y tal.
Y con esas cualidades y muchas ganas de estudiar, pues es que se genera un buen arte. En su opinión, ¿por qué es tan importante que conozcamos nuestras raíces más antiguas? Para saber quiénes somos, para poder responder a las preguntas de nuestros hijos, para que quede una constancia de nuestra función como dominicanos en el planeta, y porque las personas llevamos ese interés dentro sin saber cómo ni por qué, pero tenemos ese interés. O sea, a mí me preguntan, ¿por qué te interesa la arqueología? No tengo ni la más remota idea, porque realmente si mi interés fuera simplemente comer, no podría comer en arqueología. O sea, tendría que ser agricultor o pescador o cazador y tal. Pero realmente pues hay algo dentro de mí que me motiva y que me obliga a hacer eso. Entonces, digamos que realmente lo más importante es responder a lo que tu naturaleza te pide, y a mí me pide eso. Entonces yo respondo, a otros les pide pues atracar bancos, mira qué mala suerte, y a otros les pide ser médicos y ayudan a la gente. ¿Por qué ayudas a la gente? No tienes ni idea, algo que sale de dentro. Entonces, a los arqueólogos nos sale de dentro y eso hacemos. Muchas gracias, les dejaré como compañía. Bueno, hasta este momento ya está acercando de la entrevista, pero quería hacerle una última pregunta. ¿Qué palabras le podría dar a la siguiente generación para que puedan continuar con el legado de la arqueología? Bueno, que se preocupen de investigar y de estudiar en las redes sociales, en los libros, digamos en los grupos culturales, en los museos, que se preocupen un poquito de conocer sus orígenes y el significado de todos los materiales que se conocen como materiales arqueológicos, porque entendiendo y comprendiendo las cosas es que se genera el interés por las mismas. O sea, por ejemplo, a casi todo el mundo le gusta la bachata y el merengue, pero a casi todo el mundo dominicano, porque como lo escuchan aquí desde pequeños, desde siempre, lo entienden y entonces les gusta. Ahora, si viene una persona, por ejemplo, un gringo de fuera, pues es probable que no le guste, porque no lo entiende. Pero cuando lleva aquí ya un poquito de tiempo, empieza un poquito a gustar. ¿Por qué la música clásica le gusta a muy poquita gente? Se considera algo elitista. Porque para conocer la música clásica hay que haber escuchado mucha música clásica, hay que estudiarla, hay que, digamos, llegar a entenderla, porque si no la entiendes no te gusta, te aburre. Y hasta que tú llegas a entenderla, pues te aburres mucho y tienes que esforzarte y tienes que hacer un trabajo. Pero claro, una vez que te has esforzado, que has hecho ese trabajo y que lo has entendido, pues entonces te gusta y te gusta muchísimo. Y cuanto más lo entiendes, te gusta más. Entonces, lo que requiere el entender de arqueología y lo que yo le recomendaría a cualquier persona joven es que se preocupe por conocer, entender y estudiar lo que es la arqueología, porque conforme lo vaya entendiendo, cuanto más lo entienda, más le va a gustar y más lo va a disfrutar. Y va a llegar un momento que va a tener la desgracia de querer ser arqueólogo y entonces se va a enfrentar a la incomprensión de los gobiernos, a que falta dinero para investigar, a que te destrozan sitios arqueológicos, pero también vas a tener muchas satisfacciones, como por ejemplo pues encontrarte, como nos encontramos el otro día, los restos de una mujer que puede tener 4 o 6 mil años con su bebé neonato enterradito al lado, y gracias a eso poder conocer cómo vivía la gente, cómo eran, y poder entender más a esas personas que llegaron aquí hace casi 5 o 6 mil años. Adolfo López, muchísimas gracias por poder comunicarnos con usted. En este día hemos aprendido mucho sobre su historia y sus conocimientos a lo largo del tiempo. También hemos aprendido sobre el pasado prehistórico, algo muy importante que nos concierne como país. Muchas gracias.